Saludos, en esta ocasión estudiaremos cómo crear funciones en Python, siempre partiendo del sentido de desarrollo de lógica de programación, ¿verdad? Pero aplicado a un lenguaje en específico. Así que vamos, ¿qué pretendemos lograr? Primero, mencionar cuáles son las partes de una función, que se sepan qué es cada parte de la función, ¿verdad? Así que pretendemos que cada uno pueda explicar qué es una función y las partes de la función, estudiar algunas aplicaciones Python que usan funciones y por último desarrollar algunas aplicaciones creando funciones en el lenguaje Python. Bien, eso es lo que pretendemos, así que estudiemos. ¿Qué es una función? Es un trozo de código el cual es reutilizable y realiza determinada acción. Tiene una función específica, tiene un objetivo determinado, así que eso es una función, un trozo de código, ¿verdad? Las funciones permiten que un programa completo se desarrolle a partir de modularidad. ¿Qué significa esto, verdad? Que todas las funciones de un programa o todas las subfunciones o subtareas del programa nosotros las podamos desarrollar en partes pequeñas, las cuales las llamaremos funciones. Estas porciones de código responden a un nombre, así que cada sección del código pues va a tener un nombre y cuando tengamos que llamar a esta función pues en ese momento se va a ejecutar ese código. Por ejemplo, una de las funciones que nosotros estamos utilizando de forma frecuente es print. ¿Qué hace print? Imprime en pantalla. ¿Qué imprime? Lo que nosotros le demos entre paréntesis. Ventajas de las funciones creadas por los usuarios o por los desarrolladores, ¿verdad? En este caso los usuarios desarrolladores, no los usuarios finales. Entonces, estas ventajas son: ayuda a dividir un programa en pequeños módulos. Esto vendría bajo aquel lema divide y vencerás. ¿Sí? Tenemos un programa bastante complejo, entonces lo vamos a dividir en pequeñas partes, de tal forma que entre todas las partes pequeñas se va a desarrollar ese programa un poco más complejo, ¿verdad? Permite reutilizar el código. Al tener pequeñas porciones de código en funciones o bajo un mismo nombre, pues nosotros podemos mandar a llamar a estas funciones en cualquier momento que lo necesitemos. Hace el código más fácil de manejar y de depurar y de escalar. Y también permite modificar el código de forma más fácil. Al tenerlo en pequeñas partes, pues nosotros nos vamos a una parte en específico, podemos analizarlo y por tanto podemos depurarlo, ¿verdad? Y también podemos modificarle, ya sea agregando más elementos o quitando o modificando alguna sentencia, ¿verdad? Sintaxis. Se usa la palabra def antes del nombre. Por acá tenemos el ejemplo. Tenemos dos pequeñas funciones que hacen lo mismo, ¿verdad? Pero tienen su pequeña diferencia. Por acá utilizamos la palabra def. Después de esto definimos el nombre de la función y ponemos paréntesis, los dos puntos, y luego todo lo que es el cuerpo de la función va a ir indentado, es decir, vamos a dejar ese espacio el cual Python va a detectar que todas las sentencias que están indentadas pertenecen a la función. Así tenemos acá la función saludar, que lo que hace es imprimir en pantalla un buenos días, y la función saludar, que lo que hace es retornar una cadena que dice buenos días. ¿Sí? Algunas funciones van a retornar un valor como esta y otras van a ejecutar algo y no van a retornar valores. Reglas para nombrar las funciones, pues esto aplica igual que una variable, ¿verdad? Utilizamos lo que son letras de la A a la Z en mayúscula o en minúscula, los podemos combinar, podemos iniciar con guión bajo y también pues el nombre puede contener letras y el guión bajo. No se deben utilizar palabras reservadas como el caso de print, pues no le vamos a poner ni a una variable ni a una función, le vamos a llamar print porque es una palabra reservada al sistema. Y la sugerencia es que el nombre debe describir la acción o resolución de la función.
Por ejemplo, ¿verdad? En Python nosotros tenemos la función print. ¿Y qué hace? Print significa en español imprimir. Así que la función imprime, ¿verdad? También por ahí tenemos otra función, como sería poll, que lo que hace es elevar a la potencia un número determinado. Parámetros de una función. En algunas ocasiones es necesario tener algunas variables para producir un resultado. Por ejemplo, ¿verdad? En la vida real nosotros necesitamos producir queso. ¿Qué necesitamos para producir queso? Necesitamos leche. Entonces, en este caso, la función es producir queso. El parámetro es la leche, porque es lo que necesitamos para la producción de queso. Si no hay leche, no hay producción de queso. En este caso, la leche se vuelve el parámetro. La función print imprime una línea en pantalla, pero ¿qué requiere? Requiere de una cadena, lo que nosotros le pasamos entre los paréntesis. La función poll necesita de una base y de un exponente. Requiere de ambas variables para poder realizar e imprimir y devolver el resultado. Los parámetros son basados por referencia. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos acá al ejemplo, tenemos la variable saludo igual a hola, y luego tenemos la función saludo, la función saludar, perdón, que tiene como parámetro la variable saludo. Entonces, esta función para poder ejecutarse adecuadamente requiere que nosotros le pasemos un valor, y casualmente pues se llama igual que la variable que está fuera de la función, y dentro le cambiamos el valor a esta variable que se llama saludo. Entonces, ¿qué significa? Tenemos dos variables por acá, la variable saludo que está afuera de la función y la variable saludo que está dentro de la función. ¿Qué significa entonces esto de que los parámetros son pasados por referencia? O simplemente que esta es una variable y esta es otra muy diferente, ¿sí? Así que al cambiar aquí dentro de la función, al cambiar el valor de esta variable, nosotros le asignamos buenos días y luego mandamos a llamar la función, le pasamos el saludo, ¿verdad? Que tiene el valor de hola, imprime el saludo y va a decir por acá hola, ¿sí? Aquí se está ejecutando la función saludar, se le cambia el valor a la variable saludo, pero a la hora de imprimir estamos imprimiendo la variable saludo que está fuera de la función. Así que básicamente parámetros pasados por referencia significa que las variables internas de la función son unas y las variables que están fuera de la función son otras, no importa que tengan el mismo nombre. Parámetros requeridos de una función. Si nosotros definimos un parámetro o una función, entonces al momento de llamarle a la función tenemos que darle ese parámetro, tenemos que darle ese valor. Así tenemos la función saludar, que va a recibir un valor que se llame saludo. Si nosotros no le pasamos este valor, como por acá, se manda a llamar a la función pero no se le da el valor, entonces no se va a ejecutar. Aquí tendríamos un error. Todas las funciones son, todos los parámetros son requeridos en una función en Python. Y luego tenemos los parámetros por palabra clave de una función. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de llamar a una función y de pasarle sus parámetros, nosotros podemos llamar a esos parámetros por sus nombres. Así, acá tendríamos la función saludar y entre paréntesis le decimos, ok, voy a pasarle el valor saludo igual a hello. ¿Sí? Esto sería asignar el parámetro por palabra clave. Además, tenemos por acá otro ejemplo, que al usar las palabras clave no importa el orden en que le vamos a pasar los argumentos, con tal que se los pasemos todos. Eso sí, ¿verdad? Así tenemos acá la función saludar, recibe el parámetro saludo y el parámetro tipo. Y al momento de llamarla, nosotros lo llamamos por tipo, coma, igual al valor, y saludo igual a el valor. ¿Sí? Así que lo importante es que le pasemos todos los parámetros, no importa el orden. ¿Sí? Pero sí importa que se los pasemos todos y que les pasemos los nombres, tal y como se han declarado en la función. Luego tenemos también los parámetros por defecto de una
los parámetros por defecto clave de una función. ¿Qué significa esto? Que a algunas funciones, al momento de declararlas, nosotros vamos a tener que asignarle algún valor por defecto al parámetro. Esto significa que si la función no recibe ese parámetro, va a trabajar con el valor que ya ha sido definido. Así tenemos acá, saludar tiene que forzosamente recibir un saludo y tiene que recibir el tipo. Pero este tipo ya tiene un valor por defecto. ¿Qué significa? Significa que si al momento de llamarle solo se pasa un valor, este valor va a ser del saludo. Y el tipo no ha sido definido, así que se va a trabajar con el tipo que ya se definió por defecto, en este caso AM. Ahora, si nosotros vamos a definir a los parámetros valores por defectos, si se lo definimos al primero, entonces tenemos que definírselo a todos. De esta forma, acá tengo la función saludar que recibe el parámetro saludo igual a hola, pero el parámetro tipo no tiene ningún valor definido por defecto, entonces esto genera un error. Si saludo va a tener un valor por defecto, pero tipo no, entonces lo que tendríamos que hacer es primero poner el parámetro tipo y después el parámetro saludo. Pero no podemos comenzar con el primer parámetro igual a un valor por defecto, porque entonces todos los otros parámetros deben tener un valor por defecto. Y por último, el retorno de valores. Es posible que las funciones retornen o no un valor. Esto que quede claro, ¿verdad? No quiere decir que todas las funciones deben retornar un valor. No, esto va a depender del contexto en el que ustedes estén trabajando. Para ello se utilizará la palabra return. Así tenemos el mismo ejemplo con la función saludar. Recibe el parámetro saludo y el parámetro tipo. Si tipo es AM, entonces al saludo le vamos a agregar un buenos días. Y si no, le vamos a agregar un buenas tardes. Y al final va a retornar un saludo. Entonces al momento de llamarlo, la función saludar va a estar retornando. En este caso le estamos pasando el saludo hola y el tipo AM. En este caso, si es AM, al saludo hola se le va a agregar buenos días. Así que estaría imprimiendo hola, buenos días. Bien, creo que por ahí estamos. No necesariamente las funciones van a retornar un valor, eso que quede claro, ¿verdad? Pero adicionalmente tenemos que saber que si una variable retorna un valor, una función retorna un valor, nosotros bien podríamos usar una variable para mandar a llamar a una función y almacenar el resultado devuelto por la función en esa variable. Bien, eso es todo acerca de las funciones creadas por los desarrolladores en Python. Algunas preguntas son: ¿qué es una función? ¿Cuáles son las ventajas de crear funciones? ¿Y qué es un parámetro? Así que espero que puedan responder a estas preguntas y nos veremos en la próxima.